Buenas noches para todos, soy Ángel, bienvenidos al canal. Estoy muy emocionado porque después de casi 2 meses por fin he terminado de leer esta tesis doctoral, Las comunidades de España y el Perú, por el novelista y antropólogo peruano José María Arguedas. La edición que tengo aquí fue publicada en febrero de este año por Paidós, sello editorial de Editorial Planeta Perú. Ustedes saben que Arguedas es mejor conocido por sus novelas como Yaguar Fiesta o Los Ríos Profundos, pero su producción académica no es tan conocida, así que este ejemplar promociona la lectura de su tesis. En la página 33, él explica que intentaba conocer mejor las comunidades indígenas del Perú. Él creía que en Castilla y Extremadura, España, hallaría formas antiguas supervivientes de organización comunal, lo cual ayudaría a entender la historia y la realidad actual de cómo nuestras comunidades funcionan y están organizadas. Algo similar dice en la página 304, que cito textualmente. El difícil propósito de la presente tesis es el de realizar un estudio comparativo de las tres comunidades y tomar tal estudio como una fuente de conocimiento para el análisis del proceso histórico y del estudio actual de las comunidades del Perú y de los otros países hispanoamericanos en los cuales, por haberse desarrollado una alta cultura antigua, la población indígena sobrevivió y fue explotada por los conquistadores. Para hacer posible tal explotación, los invasores organizaron y redujeron a la población nativa en comunidades cuyas normas fueron tomadas de los modelos hispánicos en una proporción mucho mayor de lo que hasta el presente se había comprobado, especialmente en lo que se refiere al Perú. Página 493 se menciona un trabajo previo de François Chevalier, La formación de los grandes dominios en México, de 1953, que es una tesis sobre la aplicación de las instituciones españolas en la organización de las comunidades mexicanas. Él dice, Arguedas, que una investigación similar no se había intentado en el Perú. Las similitudes de esas comunidades en Zamora y León con las peruanas es sobresaliente, nos cuenta en la página 37. Optó por Zamora pues León estaba aislada por el hielo. En esa provincia pasó algunos meses pues había obtenido una beca de la UNESCO para preparar su tesis de etnología en la Universidad de San Marcos en Lima. La página 49 explica que él pretendía hacer un estudio comparativo de las comunidades de Sayago con 4 comunidades en Lucanas, Ayacucho, dada la gran diversidad de las comunidades en el Perú. Localizada en Zamora, al noroeste de España, Sayago comprendía varios pueblos como La Muga o Fermoselle y la capital era Bermillo, donde enfoca su investigación además de La Muga. Admito que tenía cierto temor de leer un texto académico tan grande. Solo la tesis misma cubre 395 páginas, sin mencionar los artículos, apéndices y fotos, algunas de ellas nunca antes publicadas en esta edición de tapa dura. Sin embargo, ha sido de verdad un placer de comienzo a fin. Su trabajo como novelista es patente aquí. Noto un como balance entre un texto que muestra belleza y arte, pero de rigor académico al mismo tiempo, con análisis de cuadros estadísticos y todo. A veces se siente como una narración, con un dominio magistral, elegante pero no pedante, de nuestra lengua castellana. Para nada el texto frío o tedioso que uno podría imaginar. Sobre las similitudes podemos ver lo siguiente. Página 156. Las mujeres en Sayago visten lo mismo que algunas damas de clase alta en pueblos andinos. Esto se une a la página 157, una regla religioso-moral que fuerza a las mujeres a respetar a sus esposos en vida y muerte, no casándose de nuevo y vistiendo de luto. Esto también, dice el autor, sucede en algunos pueblos aislados del Perú. Página 165. Sobre las clases sociales, tanto en Bermillo como en Puquio. Hay comuneros o labradores mucho más ricos que los hueracochas acá o señoritos allá, o sea la clase alta burócrata, pero aún con todo el dinero que tengan se les considera de clase baja. Sobre este tema, en la página 257 se nos dice que los vecinos o hueracochas son la clase alta y los comuneros o labriegos la clase baja. La hipótesis de que los españoles que fueron comuneros en España se volvieron vecinos en el Perú y que los indígenas se volvieron los nuevos comuneros en un estatus subordinado desde luego. Página 258. Tanto el término comunero como indio son peyorativos. Esa discriminación y falta de justicia fue reforzada por la Iglesia. La página 330 explica que la Iglesia Católica fue un instrumento de coerción y poder para el beneficio del terrateniente. En Abancay, Andes del Sur, el autor escuchó frailes que predicaban que se debía obedecer al terrateniente como se obedecía a Dios. El vecino, en el Perú, impuso sobre los nativos la condición que él había tenido en España. Página 316. Es seguro que los cabildos nativos se basaron en los ayuntamientos españoles, pero adaptados al Ayllu, la antigua comunidad prehispánica.
Sobre las tradiciones artísticas, en la página 245 hallamos información sobre el respigo o danza en la cual los invitados dan presentes a los recién casados, similar a las celebraciones peruanas en las que los invitados prometen en documentos dar dinero y hasta tierras. Página 476. En la muga hay aún un músico tamborilero que toca la gaita y el tambor. Aquí hay unas imágenes de músicos así. Y varios tipos de flauta en el Perú podrían tener origen español y no prehispánico, como dice la hipótesis de la página 484. Otra similitud, en la página 313, que los cabildos dominicales ocurrían tanto en Sayago como en Puquio. Así que desde trajes típicos hasta organización comunal, hay varias similitudes que nos pueden ayudar a comprender a nuestras comunidades nativas mejor. Sin embargo, también hay diferencias. Página 130. El efecto de la guerra civil. ¿Quién puede cantar después de ver eso? Un hombre fue asesinado por los falangistas por no hacer el saludo con la mano derecha. Recordemos que esta investigación fue hecha en plena dictadura militar del general Franco. Así, enfocándonos en este sentido artístico casi ausente, hay varias citas. Página 220. Los juegos de las niñas son la única forma sobreviviente de antiguos cantos y danzas tradicionales. Ellas aún sabían muchas canciones, que Arguedas recopiló y compartió en su tesis, como podemos ver aquí, bastantes páginas. La página 483 afirma de nuevo que, desafortunadamente, la música tradicional de la muga y bermillo prácticamente ha desaparecido, pero en los Andes ha mantenido su vitalidad. Sobre los trajes típicos, la página 155 nos dice que han desaparecido en Bermillo y la Muga, aunque en esta última algunas personas los mantienen en casa, página 128. Y podemos ver aquí una imagen en la 565. Página 138. En Sayago nadie se emborracha. 159. No hay peleas en Bermillo, diferente de los Andes, donde esto ocurre cuando los comuneros beben, como la página 296 resume. En cuanto a religión, no hay superstición, página 178. La reacción de la gente hacia la muerte es que no hay creencias en el regreso del alma. La muerte es simplemente la voluntad de Dios. Acerca de la familia, la página 169 nos dice que la familia es un sólido núcleo de individuos unidos por la necesidad de trabajar. Las mujeres trabajan muy duro, pero su estatus es muy alto en la casa, contrario a lo que popularmente se dice. Página 177. No hay parentesco artificial, ni siquiera hay compadres. En Sayago, la familia es solo hijos, padres y abuelos. Los parientes colaterales no influyen. Página 249. Los ancianos no gozan de especial consideración, a diferencia del Perú. En el Perú, un terrateniente puede encarcelar, abofetear o hasta matar al comunero. En Bermillo, un señorito no puede llegar a tanto. Además de similitudes y diferencias, he notado una multitud de características en las comunidades de Sayago. Página 133. A los labradores les encanta acumular dinero por el mero placer de verlo acumulado. Esto se une a la página 161, el poder de la iglesia. Ser avaro no significa que no haya cooperación en el pueblo, aunque la iglesia desalienta esta colaboración o cooperación y ve en esta más bien un mal germen político. Página 151, un informante de Bermillo, con las iniciales CA, quien mencionó la división en dos clases sociales, señoritos o clase alta y labradores. Si un labrador se convierte en señorito, llega incluso a despreciar a sus padres. Página 259. Las 4 categorías de señoritos, desde los intelectuales a cualquier persona que no trabaja en el campo. 163. Un agricultor rico es más rico que el 90% de los señoritos, pero incluso él mismo se considera de clase baja. Como la página 261 dice, clase baja significa cualquier labriego, pobre o rico. 164. Bermillo no fue absorbido por terratenientes, especialmente debido a la pobre calidad de la tierra. Sin embargo, ya que es capital de la comarca, una burocracia ha aparecido que no trabaja con sus manos, que es algo bien valorado por ser mandato de Dios. Página 267. Tensión entre las dos castas. Los señoritos consideran a los labradores como sucios, brutos, ignorantes, hipócritas y cobardes. En el Perú hubo un discurso similar frente al comunero, pero no podemos olvidar aquí el factor étnico y o racial en nuestro país para explicar o justificar dicho discurso.
Página 288. Los señoritos no son aristocracia basada en el linaje, solo necesitan un título universitario y trabajar en una oficina. 383. Bermillo no es una comunidad típica porque es la única dividida en dos castas, pero debido a eso su estudio puede darnos una imagen similar a la imperante en la mayor parte de España y en varias comunidades del Perú. Sin embargo, en la Muga ellos insisten en que hay ricos y pobres, pero todos son iguales, como expresado en la página 452. 297. El triunfo de Franco se asocia con los señoritos. Nadie ha olvidado las ejecuciones en Bermillo durante la Guerra Civil Española. Como dice en la 232, la Guardia Civil crea miedo y más miedo. Otros aspectos que me interesan en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, por ejemplo, la fidelidad conyugal es sólida, como se ve en la página 173. El adulterio es considerado un acto monstruoso. 230. Un hombre casado puede solo bailar con su esposa. 181. Los niños y las niñas desde los 7 años no van más juntos o se les castiga físicamente. 223. El miedo católico al sexo hace que se separe a los niños de las niñas. 226. Una mujer con hijo y sin esposo era estigmatizada, una muerta en vida. 238. Las deshonradas o mujeres que habían perdido su virtud. Y lamentablemente solo la mujer es culpable, no el hombre, como está en la 240. En esa página se dice que el hombre podía negar a sus hijos ilegítimos, no hablar de ellos mejor. Podría decirse en la 286 cuán preciso y bello es el español que hablan. Eso Arguedas lo dice varias veces, a pesar de la escasa educación formal. 369. Hay una cultura intelectual, pero no es promovida por los profesores, quienes eran muy rígidos en su enseñanza. En la 371 se ve ese contraste de que su escritura era pobre, con muchos errores ortográficos, y su conocimiento de las Américas se reducía a lo que un emigrante contaba al volver de Argentina o de Cuba. En la página 271, incluso los profesionales sabían muy poco del Perú y hasta se decía que el Perú era una pequeña ciudad cerca de Buenos Aires. Y en la 379 se contrasta nuevamente esos muchos errores al escribir por un lado con la gran elocuencia al hablar por otro. Página 475. Sus informantes, con las iniciales CA de Bermillo y AS de la Muga. Ambos hombres sabios y elocuentes. El último solo se molestaba cuando criticaba a la iglesia o el egoísmo de algunos ricos en la comunidad. El primero escéptico y maldecía al clero. Así también de sabia era doña Sabina, como podemos verla aquí, ¿no? Un personaje central en esta obra, la dueña de la posada en Bermillo, o también la señora Felicidad Falcón Heras, la dueña de la posada en la Muga. Este acervo fotográfico es muy importante, ¿no? Arguedas conoció a casi todos los labradores y fue bien tratado y considerado. He leído algunos artículos sobre cómo incluso en la actualidad es muy recordado en Bermillo de Sayago. En esta edición de lujo, tan bella que no me he atrevido a apuntar con mi lápiz, hay 34 fotos que él publicó en la tesis. Aquí, por ejemplo, vemos la municipalidad de Villamor de la Ladre, otro pueblo en Sayago, y esas casas que tanto lo impresionaron, que tienen una similitud a esas casas de piedra de nuestra tradición peruana. Y además hay 28 que han sido mostradas por primera vez aquí. Hay también documentos de periódicos escritos bien por él o bien sobre él, incluso un documento de la dictadura franquista, donde por poco ya él aparece como sospechoso, pues había mostrado su simpatía por los rojos. Todo esto hace de este libro, a pesar de su precio, una lectura necesaria para entender a uno de los escritores peruanos más grandes del siglo XX. Un hombre tan sensible que se compadece de los burros maltratados en Bermillo, o de deducciones tan agudas como que el frío de esas zonas de España pudo haber curtido a los conquistadores, pues ni el de los Andes se le comparaba. Un hombre con tantos conocimientos que se doctoró en antropología en una época en que ésta ni existía en España, por ser, carreras como aquella, un estorbo al franquismo. Un hombre consciente de su ser blanco y su ser indio, ambas fuentes que emergieron en un mestizo, racial y cultural, nuestro país encarnado. Un hombre que nos da, después de tantas décadas, su tesis, en la cual no se trata de un extranjero estudiando al Perú, como es lo usual, sino un peruano, local y cosmopolita,
estudiando un país que ha cambiado drásticamente desde entonces. Así que este documento nos puede ayudar a entender tanto al Perú como a España, de antes y de ahora, y es un puente real entre la historia y las sociedades de nuestras dos grandes naciones. Muy, muy recomendable.